que a propósito, no lo ha dicho el candidato Kast, pero sí lo ha dicho un candidato que se le ve bastante cercano y con quien incluso van en la misma lista parlamentaria, que el candidato Kaiser, ha dicho que él cree que es un error que se haya otorgado el derecho a voto a las mujeres. Y eso a mí sí me parece que es un peligro y es un retroceso, porque si no, no podríamos estar nosotras acá el día de hoy como candidatas a diputadas. Mira, aparte de eso es un falso, y lo segundo es que... ¿Cómo va a ser falso si hay un video al respecto? Sí, porque hay una distorsión. Si pero es que una cosa es... Yo no estoy justificando el comentario. Buena gente, los saluda Eva Luz, chiquillos, atención porque el republicano Cristian Araya le cerró el hocico lleno de botox a la jetona de Camila Musante, quien andaba tirando a pura fake news sobre Johannes Kaiser y también José Antonio Kast. Además, había otra zurda que quería que más migrantes entren a Chile. Vamos a ver este divertido debate. ¿Qué se refiere, diputada Musante, con decir que es un peligro? Yo no puedo estar más de acuerdo con las palabras de nuestra candidata Janet Jara. Creo que efectivamente, sobre todo en el caso del candidato Kast y también del candidato Kaiser, si hay un peligro en el retroceso de las agendas de las mujeres. Ellos abiertamente han dicho que no están de acuerdo con el aborto en 3 causales hoy día consagrado, que se está intentando, gracias a reformas que ha hecho el gobierno, de implementar de mejor manera, sobre todo el acceso a la información, en la salud primaria. Y a mí me parece que ellos han dicho públicamente qué es lo que creen que de una mujer en el rol que tiene que cumplir en una sociedad. Cuando al candidato Kaiser le preguntan en el debate cuáles son las propuestas para las mujeres, él dice, ya vamos a presentar nuestras propuestas de maternidad. Y respecto del candidato Kast, ¿para qué recordar cómo en el periodo pasado, en 2021, él planteaba un bono, un beneficio económico solamente para las mujeres casadas, olvidándose de toda la realidad de las mujeres solteras, divorciadas, separadas, en convivencia de hecho o viudas? Entonces pareciera ser que la mujer solamente puede ocupar un rol en la sociedad donde o es esposa o es madre, o ambas a la vez. ¿Y qué pasa con todas las otras realidades? Con todas las mujeres que también son madres, pero que trabajan, que estudian incluso y que tienen muchas dimensiones en su vida. Pareciera que no están contempladas en los programas presidenciales y pareciera también que están absolutamente excluidas de cumplir otra función dentro de una sociedad. Candidato Jaime Coloma. Muy bien. Dice que la candidata Matei es muy fuerte. Así es. Pero también dice que Kast es un peligro para las mujeres. ¿Qué te parece? Sí, yo vi las declaraciones de la candidata Janet Jara y dice que Evelyn Matei es una mujer muy fuerte. Lo habla en 2 sentidos. Uno, fuerte de carácter. De hecho, esa es la mejor forma de decir lo que quiso decir, fuerte de carácter. Y sí, Evelyn Matei es una mujer de carácter formado, fuerte, que logra imponer las cosas que ella quiera, logra que la agenda avance hacia los puntos. Y me hubiera encantado tener una ministra como Janet Jara defendiendo a las mujeres en este gobierno, porque parece que este fue lejos el peor gobierno, el que se llamaba ser feminista, y al presente no teníamos una ministra como Janet Jara defendiendo a las mujeres, porque con el caso Monsalve, con el caso de empleo, es más, me hubiera encantado tener una ministra del trabajo como Janet Jara defendiendo el empleo femenino. Pero lamentablemente... Pero uno podría interpretar por eso dicho, y la gente también, cuando ve el titular, y Matei, muy fuerte, además de fuerte de carácter, fuerte competidora. Sí, completamente. Ahora, ¿qué piensas de los dichos respecto a Kast? O sea, referirse al candidato Kast como un peligro para las mujeres. A ver, yo creo que el peligro más grande, y aquí estoy en total concordancia con Cristian Araya, es la idea del comunismo y la idea que la misma izquierda propone. Este gobierno que se llamaba feminista fue realmente una vergüenza para los derechos de las mujeres. Y además hay otro tema. Ella misma sale a decir que los derechos de las mujeres, en su programa dice una cosa, pero después los 2 o 3 días se arrepienta porque ya no es tan popular. O sea, yo a la candidata Janet Jara, lamentablemente, en este tema, no le creo nada. Isidora, ya, perdona, tengo que hacer un corte, pero muy breve. Estábamos conversando respecto a los dichos de la candidata Janet Jara diciendo que el candidato Kast era muy peligroso para las mujeres y Evelyn Matei era fuerte, muy fuerte, textual. Y en eso vamos a escuchar el planteamiento entonces. ¿Qué opina nuestra candidata Isidora Alcalde respecto a los dichos? Yo creo que yo estoy muy de acuerdo con que José Antonio Kast es un peligro para los derechos de las mujeres y lo ha demostrado en los últimos 5 años. Y voy a poner un ejemplo que también lo puso Camila, que en el fondo el proyecto de 3 causales, ¿por qué es tan importante? Y quiero recordarle a la gente que nos está escuchando en la casa, nosotros éramos uno de los 6 países del mundo que no teníamos aprobado el proyecto, con países de África, ¿ya? Y este proyecto que impide que hayan abortos clandestinos, que es donde más mueren mujeres. Entonces, por eso, estar en contra de un proyecto así es estar en contra de la vida de las mujeres, y así es simple. ¿Ya? Y en relación me gustaría también decir... Solamente ese es el punto que tú haces como que es más peligroso. El aborto es todo el problema. O sea, es que no solo ese, porque en el fondo también hoy día, por ejemplo, este gobierno, a propósito de que plantean un caso muy puntual como el de Monsalve, fue un caso puntual, pero no quiere decir que fue un gobierno que no avanzó, por ejemplo, en una ley que es fundamental como la ley Papito Corazón. Yo estoy segura que mucha gente que nos está escuchando... Debe ser el caso más rimbombante. Sí, pero es porque es un caso noticioso. O sea, hasta el presidente le creyó, le pasó un helicóptero institucional de carabineros para ir a hablar con su familia. La agenda
de derechos y de avanzar con presupuesto para evitar la violencia, por ejemplo, contra las mujeres, también ha sido la inversión más grande que se ha hecho. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el peligro? Y medio de mujeres en lista de espera. ¿Qué derechos cuando el 10% de las mujeres está sin pega? Entonces, hablan del aborto, pero se olvidan de 1,5 millones de chilenos que no tienen, de mujeres que no tienen salud. 10% de las mujeres sin pega. En gran medida los profesionales, que son mayoría mujeres, están ya más de un año sin pega cuando uno empieza a hacer el recorte. Entonces, en el caso de los jóvenes, más del 20% de los jóvenes entre 18 y 24 años sin pega. Entonces, hablan del aborto, pero se olvidan de 1,5 millones de personas que están muriendo. Más de 30.000 personas mueren todos los años esperando una atención. Entonces, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Mira, atención de salud. Por eso en Chile, en Chile no se murió ninguna mujer por falta de legislación en materia de aborto. Ninguna. En cambio, sí se mueren todos los años más de 30.000 personas por falta de atención. Y eso debiese preocuparlo. Pero bueno, es muy fácil el eslogan, es muy fácil salir a decir estas cosas al voleo sin ningún sustento y se olvidan del dolor real de las personas, en particular de las mujeres con un 10% que no tiene pega, que no tiene plata para poder comprar el pan. Entonces, yo quiero agregar que puse de ejemplo, no solo el aborto, puse de ejemplo la violencia contra las mujeres, que se avanzó muchísimo en los últimos años con proyectos de ley muy fuertes, y también en la ley Papito Corazón. La pensión de alimentos es fundamental, pero es que por eso digo, no estoy hablando solo del aborto, estoy hablando de una agenda de género que es importante. El punto, pero no es para defender los puntos buenos que ha tenido el gobierno, que yo creo que está todo, sino que el punto es, ¿por qué Janet Jara dice que Kast es un peligro para las mujeres? Tú hablas del aborto y yo te pregunto, ¿qué otros puntos más? No respecto a lo bueno que ha hecho el gobierno, sino que respecto a por qué habla de que es un peligro para las mujeres. ¿Qué otros puntos además del aborto? Otros puntos. Me gustaría mencionarlos ya que acá escuché al panel de al frente hablando del tema del mercado laboral respecto a las mujeres, pero resulta que cuando uno escucha al candidato Kast y sobre todo cuando uno escucha una circunscripción, parece que un rol en el que estamos circunscritas las mujeres, yo no me había enterado de que tiene relación respecto a los beneficios económicos que solamente recibirían las mujeres casadas o respecto de la maternidad, que me parecen desafíos que son importantes y opciones que son válidas, pero también hoy día la mujer chilena está en tantos espacios, cumple tantos roles dentro de una sociedad que negarlo o dejarla fuera de la discusión me parece que es impresentable. También quiero recordar que a propósito, no lo ha dicho el candidato Kast, pero sí lo ha dicho un candidato que se le ve bastante cercano y con quien incluso van en la misma lista parlamentaria, que el candidato Kaiser, ha dicho que él cree que es un error que se haya otorgado el derecho a voto a las mujeres. Y eso a mí sí me parece que es un peligro y es un retroceso. Porque si no, no podríamos estar nosotras acá el día de hoy como candidatas a diputadas. Mira, aparte de eso es un falso. Y lo segundo es que... ¿Cómo va a ser falso si hay un video al respecto? Sí, porque hay una distorsión. Pero es que una cosa es... Yo no estoy justificando el comentario, pero sí es una distorsión y que si hay un poquito de sinceridad en la observación, podría decir que efectivamente lo que está haciendo era una estupidez en términos de mensaje. Y en fondo, por supuesto. O sea, se dice pero en un contexto que está explicando la cuestión en Alemania a propósito de los abusos de los inmigrantes ilegales. Inmigrantes ilegales, que cuando tú te llenas la boca hablando de las chilenas, te olvidas que tu candidata pretende regularizar cientos de miles de inmigrantes irregulares, que vienen, muchos de ellos, a delinquir, que vienen a cometer delitos de todo tipo y que vienen a quitar la pega y las opciones de salud y educación a chilenos y chilenas. Entonces, es muy fácil dar estos discursos grandilocuentes, pero cuando vemos cosas concretas, cómo le va a afectar en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, en el acceso al trabajo, ahí priorizan al inmigrante ilegal. Y es responsabilidad de este gobierno que atención prioritaria y en particular el acceso a la educación lo tengan los hijos de inmigrantes ilegales antes que cualquier chileno o chilena que quiere acceder, por ejemplo, a un establecimiento educacional. Entonces, se pueden llenar la boca hablando de derechos, pero a la hora de los que hubo siempre priorizan a los demás. Los chilenos, lamentablemente, para algunos no son la primera prioridad. Yo creo que igual hay que ser un poquitito más sinceros en este debate y ajustarnos a la verdad. Decir que algo es falso cuando están las declaraciones y ajustarse a algo que... A mí me carga recurrir a este recurso, el sacar de contexto. Uno se tiene que hacer cargo de lo que dice. En ese mismo programa, este mismo candidato no solamente habló de que era un error otorgarle el derecho al voto a las mujeres, sino también habló de que se justificaban las violaciones para ciertas mujeres. Y eso a mí me parece a todas luces que es un error y por mucho que se diga que se saca de contexto, se dijo y los videos están ahí. En segundo lugar, respecto del tema de los extranjeros, venir a decir acá que toda la crisis en materia migratoria es responsabilidad de este gobierno cuando fue el presidente Piñera y todos recordamos el llamado, el famoso cucutazo y decir que todos serán bienvenidos en nuestro país, me parece también que es tener un poco de doble cara al respecto. O sea, lo hemos visto también en la... Lo hemos visto que permitía expulsar a inmigrantes. ¿Quiénes fueron al Tribunal Constitucional? Fue la izquierda. Entonces, yo no me puse a la ley de inmigración ni fui al Tribunal Constitucional, estimado Cristian. Entonces decir... ¿Cuántos inmigrantes ilegales ingresaron antes de Piñera? Diputados, precisamente vamos a hablar honorables. Precisamente vamos a hablar del tema de la migración. Así que mire,
Vamos a ver el siguiente titular y hablamos de este tema. Nuevo round entre Kast y Jara por crisis migratoria. A propósito que Janet Jara dice que quiere empadronar a Cristian Araya. Hay un concepto que explica lo que va a ocurrir, el efecto llamada. O sea, básicamente lo que está haciendo Janet Jara es empadronar para después regularizar. Y lo ha afirmado ella. ¿El efecto en qué? Efecto llamada. Ah, o sea, en el fondo lo que está haciendo es regularizar, o sea, empadronar para después regularizar. Y ella ha dicho que es una primera etapa. Nosotros nos oponemos. Cualquier persona que esté en calidad de inmigrante legal debe irse. Si entró por la ventana, no va a ser regularizado nunca con nosotros. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Ella lo que está haciendo es dando un mensaje que es escuchado y tiene repercusiones alrededor de los países limítrofes, donde hay inmigrantes que quieren llegar a Chile o están viendo a dónde se van y ven como una alternativa a llegar a Chile de forma irregular, teniendo en consideración que la candidata Janet Jara pretende regularizarlo. O sea, entren por la ventana, pasen por Colchane, dan lo mismo quiénes son, dan lo mismo lo que hayan hecho, lleguen sin papeles, y acá hay una candidata, Janet Jara, que pretende regularizarlo. O sea, darles una nueva identidad, darles papeles y que puedan entrar como Pedro por su casa. Pero no hay es la diferencia. posición del Partido Republicano, no es la posición de José Antonio Kast, y claramente aquí los chilenos van a tener que elegir entre esa alternativa que pretende regularizar inmigrantes ilegales y una alternativa que pretende expulsarlos. No. No, ya, a ver, primero explicarle a la gente en la casa que no es regularizar, sino empadronar. Empadronar ¿Para es qué? distinto. Para ¿Para qué? ordenar la casa. Hoy día hay mucho inmigrante irregular y basta decir que en los últimos años se ha disminuido en un 48% el ingreso de inmigrantes irregulares, pero hoy día necesitamos empadronar para saber quiénes son, para que puedan trabajar, para que sirvan para la Ahí está el economía problema. nacional. Pero por supuesto, pero a obvio ver, que no, hay que echarlos. Están ¿cómo? ingresando Te pregunto, a ver, yo voy a poner un ejemplo. Ingresaron por la ventana. Espérate, yo te voy a Hay que poner un sacarlos. ejemplo. ¿Sí? Trump tenía la misma idea, exactamente la misma idea. ¿Saben cuántos aviones han logrado sacar migrantes en Estados Unidos? No han sido más de 5 aviones. ¿Me podrían dar en cifras económicas qué posibilidad hay que Chile, con el presupuesto nacional de la República, pueda sacar a todos los migrantes que hay actualmente? ¿Me pueden decir esa cifra? Debe ser una cifra multimillonaria, pero mira las señales que tú estás diciendo. Pero tú mismo están diciendo que te lo estoy quieren diciendo, empadronar. ordenar la tú casa mismo para lo dijiste. luego sacar a los Sí, ahora, ¿dijiste que los quieren empadronar para que puedan trabajar o no lo dijiste? Hace un minuto. Digo, para lo que los dijiste. puedan Eso es lo que identificar. quiere la candidata Janet Jara. Quieren empadronarlos para que tal cual, como decíamos con el diputado Araya, puedan trabajar libremente. Ese es el problema de la izquierda. Para ellos es puro amor. Y recordar cuando los quisieron echar o quisieron poner una frontera más dura, pusieron un megáfono. Esa es la verdadera A ver, forma que actúa yo la creo que izquierda. acá la gente que nos está escuchando también en su casa saben que hay una cuestión de logística respecto de los migrantes irregulares y evidente que tienen que ser identificados para poder ser expulsados, si no se provoca un problema de logística y eso yo creo que lo tienen claro también acá en el panel de al frente. Ahora igual me llaman la atención las declaraciones del candidato Coloma porque salió una declaración de la multigremial nacional hace unos días y la Sociedad Nacional de Agricultura que son absolutamente partidarios de que se puedan regularizar migrantes irregulares bajo el mismo bajo ciertas condiciones, no, por supuesto y también lo mencionan a propósito respecto del trabajo. Entonces yo quiero saber, hay una diferencia respecto a la postura de la candidata Matei con lo que dice la Sociedad Nacional de Agricultura y la multigremial, porque parece ser que están dentro del apoyo a esa candidatura, ¿sí o no? No sé. Pero, no a ver, sé si hay escuchemos hay dos al candidato versiones, hay dos versiones. Lógicamente que hay diferencia. Acá es lógico que hay ¿Cuál es la diferencia. propuesta de la candidata Matei respecto a la Evelyn crisis Matei migratoria? es de la expulsión prácticamente inmediata y lo más rápido que puedan los ¿Cómo? inmigrantes ilegales. ¿Cómo lo hay que harían? hay que hacer tratados de acuerdo, hay que expulsarlo y es un tema que es ¿Y ustedes creen que prioritario. vas a Las intentar? señales son fundamentales. Nosotros no queremos empadronar para que después trabajen en Chile. Eso es lo primero que hay que decir. Nosotros queremos, es más, para ir un poco más en lo concreto, nosotros queremos copiar el modelo de Italia. Tengo entendido que José Antonio Castro también Se está juntó con Giorgia Meloni. Sí. Que De Giorgia hecho. Meloni, que es un poco de poder retenerlos. Hoy en día el gobierno puede retener a los inmigrantes ilegales 2 días y después tiene que decirle que le dé una dirección y después tienen que pasar. Hoy en día hay que ampliar eso a hasta 18 meses. Eso hay que retener a las personas. Esa es la señal correcta, que el migrante ilegal no puede ingresar al país para que no pueda trabajar. Ahora, la candidata anoche dijo precisamente en el debate que primero era encarcelarlo y luego expulsarlo. Sí, po. Es un más o menos el modelo italiano, que de hecho la primera ministra Meloni lo hace, es más, ni siquiera lo hace en Italia. Hoy en día lo están haciendo en Albania, están trasladando a las personas que ingresan irregularmente hacia otros países, Hay a un centros que los eso- retienen. Hay un Eso tiene concepto un para costo eso que se llama importante. centros de Eso es lo que- internación. eso es lo que estoy Yo en eso le diciendo. concé un punto. De hecho, en algún momento presenté un proyecto que fue un poco controvertido para el sector político en el que estoy, pero creo que sí tiene que existir una figura intermedia como los centros de internación o alguna alternativa, porque sí, hoy día se produce un problema logístico. Una parte es la identificación que lo señalaba Isidora muy claramente, y otra parte también tiene que ver con que entre que se produzca la expulsión transcurre un Ya, pero- lapso de tiempo y pero eso no- eso pero no claramente entiendo. tiene que Ahora- producirse con en-
encarcelamiento primero y después... No encarcelamiento propiamente tal, yo creo que tiene que encontrarse una figura como yo lo propuse como centros de internación. Bueno, también Pero puede ¿a quién ser vas a meter ahí si libertad hace 5 minutos los igualmente. queríais regularizar para que pudieran trabajar? No, yo no he entiendo. dicho nunca que lo he querido regularizar No, para que Entonces, puedan ¿quién no puede trabajar. trabajen dentro Yo de- nunca o lo que he trabajen dicho dentro de los así, centros, o que sea, sean están campos de poniendo trabajo palabras en forzado, mi boca no, que no he no dicho. entiendo. Me Dije sorprende. empadronar para ordenar la casa y Para en hacer- ciertas posibilidades hay que evaluar, no todos, Pero hay muchas veces que entran familias, mujeres con hijos, hay que evaluar, no puedes encarcelar a todas las personas, hay que evaluar caso por caso. Es que ese es el tema, no puedes pretender que todo... Muchas veces entran familias, y lo digo a propósito que ustedes han planteado muchas veces incluso poner espacios con bomba o posible, o sea, tú no puedes hacer cosas dinamitar así, la frontera. Sí, dinamitar la frontera porque es un riesgo. Muchas veces ¿Sabes cuánta gente entran ha muerto en la familias- frontera desde el 2016 a la fecha? 46 personas tratando de cruzar la frontera de forma ilegal. Pero esa cifra y esas personas, esa realidad, le resulta absolutamente indistinto. Cuando generamos una política donde se le dice al inmigrante ilegal, ¿sabe que si usted viene a Chile no va a encontrar pega y lo vamos a pillar, lo vamos a detener y lo vamos a expulsar? Dejan de venir. Con eso le salvaría la vida a todas esas personas. Yo he estado en Colchane, he estado a las 1:30 de la mañana patrullando en la frontera junto al personal policial y militar. Y me encontré una vez con una mujer tratando de salir de Chile. Iba con 3 niños. Uno nació en Venezuela, otro en Colombia y otro en Chile. 3 niños que no sabemos en realidad quiénes son, porque ella declaraba eso, tenía una fotocopia en papel. Claro, pero no les importa qué pase con el destino de esos niños. No les importa que ella pueda haber sido la madre Sí, o pero no, tú tienes puede que haber secuestrado a uno de esos niños o no. Entonces, Pero es tú muy tienes que declarativo. proteger la vida Nosotros de queremos esos niños fronteras que no sean permeables, que no entre ni salga cualquiera. Entran sicarios, asesinan y se van. Entonces, esa es la realidad. Ustedes romantizan esta realidad. jamás. ¿Quién Dice ha que pobre romantizado, niño. por No, favor? oye, aquí, Pero yo lo planteé si usted ahí quiere hay entrar, dos stands. entra por la Yo creo que hay que frontera, reforzar presenta sus cosas. papeles, Ojo que presenta conste, tal persona. Oye, porque y es Cristian bienvenido. Si no, ha hecho está afuera. alusión a un tema de crimen diputada, organizado. este tema da para mucho, entonces, ¿les parece si nos tomamos un cafecito en la pausa? Allí tenían al par de lenguas venenosas que se pasaban tirando fake news nada más. No, ¿cómo van a decir que Johannes Kaiser y José Antonio Kast quieren retroceder el derecho de las mujeres? A mí lo más divertido es cuando le pregunto, porque este es un clásico, ya que la zurda feminista te va a tirar. Pero cuando tú le dices, oye, pero ¿qué derecho? ¿Qué derecho quiere quitar José Antonio Kast? Se quedan callados. Y cuando no saben qué decir, dicen, no, es que Kaiser dijo en un momento de que él, a las mujeres, que él iba a premiar a los violadores, cosas que son mentiras, son sacadas de contexto, como se lo hizo recordar el diputado Araya muy bien, igual por el republicano allí, que aclaró los dichos de Kaiser, ¿no? Porque si no, también la tiran y quedan como que fue cierto, ¿no? Siempre hay que aclarar en qué contexto se dijo. Y otra cosa, chiquillos, es que Johannes Kaiser ha dicho ya... seguro que 100 veces ha dicho el contexto de esto. Y los que no, bueno, vayan a buscar el video, pues hagan la pega también, ¿no? Pero no, así son los zurdos. Les gusta solamente informarse del lado que a ellos les conviene y que a ellos les sirve. Por ejemplo, cuando hablan de los inmigrantes, que los inmigrantes roban, por ejemplo, que han cometido violaciones contra las mujeres, ahí se quedan callados. No que tanto defiendan a las mujeres, pero sin embargo quieren llenar más de delincuentes para que ellos de verdad restringen los derechos de las mujeres. Porque hoy, por ejemplo, una señorita no está a salvo yéndose a caminar por Bellavista, por Plaza Italia de la noche, por ejemplo. No lo puede hacer como lo hacía 10 años atrás. Y allí sí se restringen los derechos de las mujeres. Y eso no lo está haciendo acá señora Musante ni señor alcalde. Eso lo está haciendo justamente el gobierno de Boric al que ustedes pertenecen. Así que el juego de la izquierda, yo me he dado cuenta, es que ellos dicen, no, nosotros solamente queremos regularizarlo, darle un root para identificarlo y saber quiénes son y puedan trabajar. Una, que no van a trabajar. Ya cuántas veces le he dicho esto. Así les des documentos, no lo van a hacer. Así los nacionalistas no lo van a hacer. Otra cosa, cuando le dan el root, después ya no los puedes echar y es más difícil que se vayan. Así que está jodido, pues después de estos tipos, cuando tienen documentos, lo primero que hacen es que se buscan otra persona y tienen una guagua. ¿Ok? Y esa guagua, como es chileno, ya queda lo que para siempre. Ahora, yo no sé si hasta ahí llegan las investigaciones de la señora Musante, porque para mí esta señora va por el sentimiento. No, pobrecito, hay que legalizarlos porque no van a poder trabajar. No, pobrecito, es que si no se legaliza no pueden trabajar y van a robar. Eso es lo que piensan los idiotas esto. En vez de pensar de verdad con sentido común, como lo que dice Johannes Kaiser o las propuestas que tiene José Antonio Kast también para deportar a todos los inmigrantes. No, es que no la puedes deportarse porque no sabes cuántos aviones son. Yo no sé cuánta es la cantidad de aviones que se necesitan ni la cantidad de plata para eso. Habrán otras comisiones que se van a encargar de eso. ¿Ok? Lo que sí, esa es la propuesta, cosa que Jara no la tiene. Y bueno, mi gente, si me quieren ayudar, ya saben, vayan al canal para que vean más videos todavía de Edo Luz y estén siempre bien informados de la política chilena. Como les digo siempre, este es un canal de noticias, así que bien informados van a estar. No olviden de suscribirse, dejen su comentario también para Camila Musante y su amiga que quiere más inmigrantes. Los leo y gracias por ver este video.